2, 1. Bienvenidos a Cristo sin filtros, un espacio donde la palabra de Dios se habla clara y sin adornos, conectando la verdad de Dios con nuestra vida diaria. Adivina, ¿quién es Yuli y quién es Larisa? ¿Derecha o izquierda? Muy mal chiste. Y hoy estamos en otro episodio más y tengo una curiosidad que contaros, ¿vale? Porque ahora cuando queríamos grabar, resulta que la señora se había quedado sin almacenamiento en su teléfono. Y me dice, pregúntale a ChatGPT cómo tener almacenamiento. Y cojo su teléfono y le pregunto a ChatGPT de su teléfono cómo puedo tener almacenamiento. Y te puedes creer que su ChatGPT me responde en nicaragüense igual que ella. ¿Tenés? ¿Activa? ¿Qué fuerte? Descarga, optimiza. ¡Qué fuerte! Ellos, para los que no saben, dicen, ¿cuáles eran las palabras? Activa, descarga, Vídeo, elimina, vídeo. Winnie the Pooh. Vamos a empezar ya con lo edificante, que a eso hemos venido hoy, cómo hacen las moscas, que da mucho asco, ¿verdad? Cuando las moscas están así. Y yo digo, ¿qué estarán tramando? ¿Verdad? ¿Qué estarán tramando las moscas? ¿Qué pensarán las moscas cuando se posan en ese piso? Me la imagino viendo la mosca. Sí. ¿Qué creéis que vamos a hablar hoy? Pero hacer como que no lo habéis visto en el título. Entonces, pensamos. A ver, piensa. ¿Cuál será el tercer pilar de la vida de un cristiano? ¿Será que tenga sentido que uno vaya primero, después el otro? ¿Tendrá alguna coherencia? Redoble de tambor. Ese no. Es que tiene más ritmo. Pero no. No me gusta. Utiliza el otro. Redoble de tambores. ¡El ayuno! Y yo me pregunto, Larisa, ¿qué es el ayuno? Muy buena pregunta, Yuli. Y la he dejado en shock. ¿Qué es el ayuno? No nos importa, pero nos gustaría saberlo. Sí que nos importa. Eso lo iba a aclarar. Y debemos saberlo. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Porque muchas personas desfiguramos el concepto del ayuno. Entonces, para mí el ayuno es muy importante tanto como la oración como la lectura de la palabra, porque Jesús nos decía que debíamos de ayunar. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y nosotros, bueno, Jesús es el reflejo que nosotros tenemos que ser como personas, que eso ya lo hablamos en un episodio. ¿No sé cuántos episodios? Unos 4, ¿no? O 3. Hace 3 episodios estábamos hablando de Jesús. Ve a verlo. Entonces, Jesús es el reflejo del ser humano que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, si Jesús lo hacía, ¿por qué nosotros no lo íbamos a hacer? Sí, tenemos que seguir su vida. Exacto. Entonces, para mí, el ayuno no es una huelga de hambre. Porque hay muchas personas que hacen ayuno, por ejemplo, el intermitente, que lo hacen para bajar de peso o para limpiar hacer su huelga, cuerpo, todo ese tipo de cosas. para desintoxicarse. No, aquí nos desintoxicamos con la palabra de Dios. Amén. Capítulo anterior. Bueno, entonces, para mí el ayuno es como una conexión que tiene tu espíritu con Dios, porque estás sacrificando tu carne, esa comida rica así que ves todas las mañanas, que ves ahí, qué rico. Bueno, entonces sacrificamos nuestra carne para fortalecer nuestro espíritu. Entonces yo pienso que es una manera de demostrarle a Dios que queremos buscar más de Él, que no solamente sea por decirlo, sino por actuar. Y es una manera de comunión, como decía anteriormente, con el Espíritu Santo. Porque cuando tú dejas de comer, tú como que tu desconectas
sí, se debilita, pero tu espíritu, o sea, tu carne desconecta, y aunque a veces hay cositas así como de, ay, sí, ¿cómo? Pero tu carne desconecta y tu espíritu empieza a obrar. O sea, Dios empieza a obrar en tu espíritu. Entonces creo que es eso, una comunión con el Espíritu Santo, una forma más de comunicarnos con Dios y de sacrificarnos, ya que no podemos ir a una cruz, porque para eso vino Jesús. ¿Cuál es la pregunta principal? Que también va dirigida a Larisa, porque hoy Larisa va a tope. Está a tope, jefe de equipo, está a tope. Sigo sin entenderle el chiste, de verdad. Es muy bueno, pero bueno. ¿Por qué es importante el ayuno? Bueno, eso lo vamos a ver, como dices tú. A ver. Dilo. Biblia en mano, libreta en mano. Ya sabes lo que se viene. Ya sabes lo que se viene. Una buena charla. No, pero si lo hacemos tan poco rato, no me da tiempo a hacer el pa. Va. Más. Ya, ahora sí. ¿Por qué es importante el ayuno? Bueno, como primer punto, fortalece tu espíritu. Yo lo tengo en Mateos 26, 41, que dice, velad y orad, para que no estéis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como decía anteriormente, nuestra carne es muy débil y es necesario que nosotros empecemos a ayunar para que el Espíritu de Dios esté aquí y nuestra carne esté aquí. Porque creo que es uno de los propósitos de nosotros como cristianos, que saber dominar nuestra carne. Claro, hay personas que al hecho de dejar de comer para ayunar les restan importancia, pero en realidad es literalmente la explicación de la carne se vuelve débil, porque cuando dejamos de comer, literal nuestro cuerpo se debilita, haciendo que nosotros vivamos a base del espíritu. Así es. Porque, a ver, cuando tú ayunas y tú sientes que ya no puedes más, ¿qué vas a hacer? Oras. Y le dices, Señor, de verdad no puedo más. Ayúdame a poder terminar, porque claro, tú te tienes que disponer un tiempo. Para poder llegar hasta ese punto donde pues quieres llegar, a veces necesitamos fuerzas del Espíritu Santo y es ahí donde empieza a trabajar, donde empezamos a dejar nuestra carne aquí y nuestro espíritu que... Donde empezamos a machacar nuestra carne. Así es, nuestra carne. Exacto. Bueno, como punto número 2 tengo rompe cadenas espirituales. Lo tengo en Isaías 58, 6. Y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Dice, ¿no es el ayuno que yo escogí? O sea, que Él escogió el ayuno ¿para qué? Para romper cadenas que hay en nuestra vida constantemente, porque son cosas que no se pueden evitar. Vivimos en un mundo rodeado de maldad, incluso nosotros mismos somos malvados. Así es, porque viene en nuestro... Claro, entonces constantemente abrimos puertas que nos atan. Así es, entonces el ayuno sirve para eso, para poder romper con esas ligaduras y esas cadenas, que deberíamos de hacerlo constantemente, porque a diario tenemos problemas, como decíamos. Entonces, para eso. Otro es que nos alinea a la voluntad de Dios. Y lo tengo en Isaías 58, 11, que dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Anteriormente creo que son requisitos que dice, en el 9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, pasa esto. Jehová te pastoreará siempre, bla, bla, bla. Entonces, para nosotros poder seguir la línea o el plan que Dios tiene para nosotros, tenemos que ayunar. Para eso, como decía anteriormente, para romper los yugos, para romper las esclavitudes, para romper los problemas, para romper las, ¿cómo se llama esto?
Ataduras, lo generacional, maldiciones. las maldiciones generacionales que nosotros tenemos que plantearnos eso, romper con las maldiciones generacionales y eso solo se puede con el ayuno. E incluso, si tú, por ejemplo, tú quieres pedir a Dios eso, la voluntad, su voluntad, tienes que meterte a ayuno porque claramente la voluntad de Dios no es fácil, pero es perfecta. Entonces, el ayunar hace que nosotros, o bueno, que nuestro espíritu piense lo que Dios quiere que pensemos y nos dirija a ese camino que es su voluntad. Y puse, no se trata de torcer el brazo de Dios, sino de alinearnos a su voluntad. Otro punto es aumenta la fe y autoridad espiritual. Lo tengo en Mateos 17:21. Pero este género no se sale sino con ayuno, con oración y ayuno. Claro, para poder ayunar, para empezar, tú tienes que tener fe que tu ayuno va a llegar a los ojos de Dios. Para empezar. Entonces, es muy importante ir a Dios con fe, porque la fe, creo que lo he dicho varias veces, que la fe es la base de un cristiano y lo diré las veces que sean necesarias. Entonces, cuando tú ayunas, es muy importante que cuando nosotros vayamos a Dios con un ayuno, tengamos fe de eso, de que ese ayuno va a llegar ante Dios. Y la respuesta de esos ayunos va a aumentar nuestra fe, porque vemos que Dios está orando. Así es. Y ahora, la señorita aquí presente les trae otra pregunta que tenemos, que claro, nos gustaría que ustedes meditaran en las preguntas, porque claro, para eso están. Y bueno, la señorita aquí, bueno, la señora de apellido, Grisanina. bueno, eso, les trae otra pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cómo se debe ayunar? Porque llegamos al mismo punto que los episodios anteriores. Ok, es importante la oración, es importante la palabra, es importante el ayuno, pero ¿cómo se ayuna? Pues yo te lo traigo, mi baby. Entonces, punto número 1. Se ayuna con un corazón humilde. Mateo 6, 16, 17. Y dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Entonces, tengo aquí un apunte. No ayunas para impresionar a otros. El ayuno es algo privado, tú y Dios. Como hemos visto antes, comunión con Dios. Segundo punto, acompáñala con oración y comunión. Ayunar no es pasar hambre. Y lo tengo en Daniel 9:3. Así que dirigí mis ruegos al Señor Dios en oración y ayuno. Y el versículo sigue, pero esa es la parte que nos interesa. Vale, yo iba a decir yo, claro y conciso. De nada sirve hacer un ayuno en el que no tenemos comunión con Dios, porque sería solo pasar hambre. Entonces sí que estarías haciendo un ayuno para adelgazar, para sentirte más liviana, pero no estarías haciendo un ayuno espiritual, un ayuno del que Dios se agrade. Necesitas oración, comunión. Con comunión, ¿a qué me refiero con comunión? Palabra, adoración, devocional, meditación, acciones que te unan a Dios, que te hagan glorificar y adorar a Dios. Punto número 3. Ayunar con un propósito espiritual claro, que lo has intentado decir tú 25 veces y lo tengo en esas 8:21. Y dice, junto al canal de Ahava, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. En oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes.
Aquí sí que lo dice claro y conciso. Ayunamos para esto. Ayunamos por esto. ¿Por qué estás ayunando tú? Dirección, intercesión por otra persona, arrepentimiento, romper cadenas, por avivamiento, por incredulidad. Ayunar sin un propósito es como correr sin saber hacia dónde vas. Profundo. Punto número 4. Ayunar con obediencia y un corazón limpio. Isaías 58, 6, 7. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Aquí Isaías nos está diciendo, debemos tener un corazón limpio, un corazón justo, un corazón, como hemos visto también hace nada, humilde, para que nuestro ayuno un corazón humilde para que nuestro ayuno llegue al trono de la gracia. Otra vez. Un corazón humilde mucha agua. Yo soy la del típico video cuando cuentan un chiste y todos se pararon de reír. Yo. Un corazón humilde para que llegue. Ay, sí. Número 5. Sin exigirle a Dios. No es para manipularle, sino para alinear tu vida con Él. No podemos hacer un ayuno esperando una recompensa. Así es. Es cierto, hacemos el ayuno con un propósito. Por ejemplo, romper cadenas. Pero no necesariamente significa que se vayan a romper las cadenas. El ayuno no es magia, potagia. El ayuno es comunión con Dios. Recordemos que el ayuno en realidad, como ha dicho Larisa, sirve para nuestras vidas, para debilitar nuestra carne. Entonces no nos sirve para manipular a Dios y convencerlo de que haga algo. Así es. No. Porque claro, a veces nosotros intentamos exigirle a Dios algo que no está en sus planes, ni en su propósito. Entonces por eso nosotros tenemos que tener claro, ok, por ejemplo, tú quieres ayunar por tu ministerio, pero si Dios decide que no es momento, por más que tú ayunes y que tú ayunes, no va a pasar porque muchas veces no estamos preparados para eso. Pasará en algún momento. Exacto. Y tu ayuno, tus ayunos, habrán servido para prepararte para ese momento, pero no necesariamente para dártelo, para concedértelo. Unos consejitos que te van a ayudar. Primero, elige tu tipo de ayuno. Ayuno total. Sin agua, sin comida, sin nada. Ayuno parcial. Puedes beber, pero no puedes comer. O puedes comer determinados alimentos. Por ejemplo, como el ayuno que hizo Daniel. Y también puedes hacer, por ejemplo, aquí un ayuno de redes sociales, que vemos, como ves todas nuestras publicaciones en nuestros reels, y no le das like. Segundo, establece un tiempo de duración. Es evidente que muchos de nosotros no sabemos ayunar 40 días y 40 noches y probablemente muramos sin Pero no es necesario. Dios conoce el corazón de las personas
Y tú puedes decir, mira, Señor, como estoy empezando a ayunar, voy a ayunar de las 7 de la mañana a las 10, por ejemplo, de la mañana. Y ahí entonces tu ayuno. Así es. Voy a ayunar todo el día, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Eso te lo pone tú, tu espíritu y las ganas que tengas tú de ayunar, claro. Sí, yo me acuerdo que una vez estábamos, bueno, voy a comentar otras cosas. Estábamos en un ayuno y estaba mi papito, mi abuelo. Le tocaba darnos una reflexión y él decía que es muy importante eso. Nosotros establecernos desde el momento que decidimos ayunar, establecernos una hora. Porque si tú dices a las 12, por ejemplo, allá se terminaba a las 12, a la 1 o a las 2, porque nuestro almuerzo es a las 12. Pues entonces, si tú te propones a las 12, es a las 12, no es después ni antes, porque te estás saliendo de lo que tú le prometiste a Dios. Claro, si tú estás orando y se te pasa 12 y 5, pero estabas orando, que estás orando ya para terminar, pues no pasa nada. Pero el punto es como tener esa meta y cumplir exactamente lo que tú le prometiste a Dios. O a veces pasaba que cuando yo estaba más pequeñita que yo dije a las 12 y entregaba a las 10. Pero claro, estaba más niña y no lo entendíamos. Y lo otro que quería comentar es que en el Ministerio de Danza que yo estaba en mi país, nosotras hacíamos ayuno desde muy chiquitas. Y cuando yo tenía como 12 por ahí, había una niña que estaba más pequeñita que tenía como 5 o 6 por ahí. Y esa niña hacía ayunos. ¿Y qué hacía su mamá? O sea, la levantaba temprano y ella ayunaba hasta las 10. Y esos ayunos llegan ante el trono de Dios porque son ayunos que están dispuestos y son ayunos que van enfocados a lo que vas. No que son ayunos de que, bueno, el pastor me dijo que ayunar, entonces voy a ayunar. Es verdad que hay que seguir o sea, los establecimientos que nos da el pastor porque nosotros estamos sujetados a ellos, pero a veces me pregunto, ¿por qué yo voy a hacer un ayuno por exigencia? Porque muchas veces pasa que como el pastor dijo, pues lo voy a hacer, pero no me apetece. Entonces creo que es mejor no hacerlo. Continúa. Oración constante. Como hemos podido ver ahora en la palabra, el ayuno va constantemente acompañado de oración. Ayuno y oración. Oración y ayuno. Oración constante. Oración y oración. Oración. Ora. El ayuno es comunicación. Ora. ¿Cuál es el motivo por el que ayunas? Ora por ese motivo. Y no ceses de orar. Puedes llevar un diario espiritual. Si te sirve una libreta donde tú pongas ayuno y te pones 7 de la mañana, 1 de la tarde. Y te pones pues motivo del ayuno, tal. ¿Qué voy a hacer en esas horas? Tal, 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 tal. Y así también puedes apuntar, escribir o registrar lo que el Espíritu Santo te hable, lo que sientas de parte de Dios, etcétera, etcétera. Y por último, romper el ayuno con gratitud. Es cierto que como acabamos el ayuno con un hambre que devoramos, lo hacemos rápido. Y esto me pasa a mí, ¿eh? Como, oh, ya voy a romper el ayuno, Señor, espero que este ayuno te haya agradado, lo doy por finalizado, amén, y corriendo a comer. No, rompe el ayuno con gratitud. Señor, gracias, porque me has permitido ayunar, porque este tiempo estoy segura de que ha movido el mundo espiritual que me rodea, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, gracias y miles de millones de gracias. Amén. Y tranquilamente vas y comes. No corriendo. Tranquilo. La comida va a seguir estando ahí. Y bueno. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Que os aconsejamos y os recomendamos que pongáis en práctica lo que hemos explicado del ayuno, porque sabemos que el ayuno es difícil de hacer. Porque orar, sí, una actitud reverente y hablas con Dios. Leer la palabra, lees un libro y... Pero ayunar es algo más complicado, porque es algo que cuesta mucho, pero ahí está la balanza. Complicado, pero poderoso.
Así es. Así que nada, esperamos que esto te haya servido como una motivación para que busques a Dios en ayuno y en oración. Y bueno, esto es Cristo sin filtros. Bye. Hola a Hola. todos, bendiciones. Queríamos invitarte a nuestros cultos de los jueves y los domingos a las 7 en calle Fray Diego 37. Y los días sábados a las 4:30, culto de jóvenes. ¡Te esperamos! Adiós.